para poder informarles de lo que estamos haciendo y de qué medidas implementamos para poder generar algunas acciones en beneficio de la ciudadanía. Y hoy quiero hablarles particularmente, puede surgir algún otro tema, pero me gustaría que nos concentráramos el día de hoy en lo que es la deuda pública del municipio de Apatzingán. Y es muy importante para mí decirle a todas y todos los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan a través de cada uno de los medios que ustedes manejan, trabajan, comparten, que esta situación financiera no es exclusivamente responsabilidad de la administración anterior inmediata, es un cúmulo de formas de trabajo, de usos y costumbres que se vienen arrastrando y que lo que se acumula, pues en algún momento termina por desbordarse. Y eso es lo que hoy sucede. Para bien o para mal, nos tocó a nosotros que esto nos pasara en esta administración. Pero tenemos toda la convicción, el deseo, las ganas y creo yo que la experiencia suficiente para intentar enderezar el barco. ¿Y qué es enderezar el barco? Pues primero, que ya no se realicen cosas que no son, digamos, apegadas a la norma, que eso hay que cuidarlo, que ya no se saquee a la administración de ningún modo. Y pongo ejemplos de muchos que se pueden dar, pongo un par. Aquel trabajador que, por decir un ejemplo, tiene un ciber y solicita hojas de más para su área, solicita cartuchos de tinta de más para su área y que no son utilizados para el funcionamiento de la administración. Eso es saqueo, eso es robo, y ese es el robo hormiga que lastima y lacera las administraciones, no solo la nuestra, sino la de muchos municipios a lo largo y ancho del país. Otro ejemplo, la gasolina, que es uno de los mecanismos de saqueo, repito, de extracción de recursos de las administraciones. A quienes se les confiere o se les confía la responsabilidad de tener el manejo de algún combustible o de poder aprobar el manejo de algún combustible, pues es precisamente bajo la confianza de que hará buen uso de esa responsabilidad y desafortunadamente no siempre sucede. Eso es robo, eso es saquear la administración. Y este lugar, y lo digo con mucha responsabilidad porque no todos lo hacen, no todos lo practican, pero sí existe, pues se da y se ha venido dando a lo largo de muchos años. Yo creo que parte del problema es que quizá la cabeza pone el mal ejemplo y de ahí para abajo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Que la cabeza no ponga el mal ejemplo. Y les puedo decir con toda transparencia que no existe en este momento y no existirá los próximos 3 años de esta administración un solo proveedor que pueda decir que le pedimos moche, porcentaje o una cortesía por su contratación. Si lo hay, le suplico que lo denuncie, porque no debe existir. La única forma de proveer servicios a la administración es bajo 2 circunstancias: calidad y precio. Si su precio es competitivo pero su calidad es mala, no puede ser nuestro proveedor. Si su calidad es muy buena pero su precio es muy alto, no puede ser nuestro proveedor. Y con esas características intentaremos trabajar y sobre todo ganarle terreno a las malas prácticas. Voy a mostrarles un poquito cómo está compuesta la deuda. Esto que la gente conoce como deuda en general es un agregado, un cúmulo de conceptos que me gustaría que la gente pudiera conocer de primera mano qué es y cómo se compone la deuda pública, porque hoy estamos atravesando una financiera que no nos permite tener a veces dinero
ni para comprar focos, dinero para apoyar con transporte, algún tratamiento médico, a las escuelas, en fin, toda esa serie de necesidades que surgen de la ciudadanía y que no se atienden por falta de recursos. La deuda pública de Apatzingán. Este es adeudo con la hacienda estatal, lo que le debemos al gobierno del estado en su parte hacendaria. Nosotros, cuando somos trabajadores en Michoacán, pagamos un impuesto que se llama impuesto sobre la nómina. Ese impuesto, de manera desglosada, hoy nos da un total de 21.279.365 pesos con 50 centavos. Esto es lo que le debemos a la hacienda estatal por concepto de impuesto sobre la nómina. Esa es una cifra. Este es el desagregado de esos millones de pesos, que esta es información ampliada. Bueno, este es el total de la deuda. Esta debería haber sido primero esta diapositiva. El ICR, por concepto de ICR, debemos 84 millones al día de hoy. Eso es lo que Apatzingán municipio le debe al SAT federal. Ese concepto es importante que lo tengamos muy presente, porque ese sí puede hacer que se congelen cuentas bancarias de la administración y que en algún momento no tengamos dinero para pagar ni siquiera la quincena. El siguiente es un concepto de ISSSTE por 32 millones, el impuesto sobre la nómina, que ya se los decía. Proveedores 2024, esto es lo que la administración dejó de paguitos chiquitos, es decir, al que no se le pagó de la pintura, al que no se le pagó papelería, al que no se le pagó un ventilador que se haya comprado para la oficina, es un total de 2.745.000 pesos. La multa de DIF federal asciende a 163.995 pesos, que ya tuvo que ser cubierta. Y ojo, esta multa es alarmante porque se trata de la malversación de los recursos que llamamos o que conocemos como despensas. Se le hacía entrega a personas pues, que ya estaban difuntas. Y ese es el concepto de esta multa. Hoy, al día de hoy, quiero hacer un paréntesis para decirles que 7 regidores cerraron filas con nosotros. Yo personalmente les escribí para ver si querían donar o participar con lo que fuera, la cantidad que fuera. Y 7 regidores cerraron filas, cooperaron, y para mí es importante mencionárselos. Y es el regidor Andrés Mendoza, el regidor Hugo Molina, el regidor Ángel Opera, la regidora Marisela Cruz, la regidora Carmen Cepeda, la regidora Julia Vila Ceja, y se me escapa alguien por ahí, ahorita lo recuerdo, y el síndico municipal. Ellos fueron quienes tuvieron a bien cooperar una parte de su sueldo para poder completar esta multa, que era indispensable poderla cubrir para poder acceder a despensas durante la contingencia del huracán John, en el que adicional el gobierno del estado nos mandó el doble de dotación. Entonces es importante que lo sepan, porque al final del día la única forma en la que vamos a poder sacar esto adelante es con el apoyo y la colaboración de quienes estamos aquí. Por eso menciono a estos regidores y al síndico que nos hicieron favor de ayudarnos. Y finalmente la deuda de Infonavit, que asciende más o menos a ese monto. En total, eso es lo que el municipio debe, 140 millones de pesos. Tendríamos durante 7 meses que no gastar un solo peso. No gastar, no prender focos, no abrir el ayuntamiento, no pagarle a nadie durante 7 meses para poder cubrir esa cifra. Ese monto significa prácticamente el 50% de un año de presupuesto del municipio. Si quisiéramos regularizarnos, eso tendríamos que hacer.
pero desde luego la administración no se puede parar. Y la gente necesita servicios, y la gente necesita que salgamos a limpiar las calles, y a barrer y a recoger la basura, y todos los servicios que llevamos a cabo, de drenaje, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Adelante. Estos son los documentos que avalan estos números que les comento. La siguiente. Esta es la deuda total de ISSSTE que les comentaba. La siguiente, que es este mismo, 32 millones. Adelante. La deuda del SAT. Adelante. Estos escaneos, pues son los documentos que dan fe de las cifras que yo hoy les presento allí. Adelante. Ahí espero un momento. Hace un par de semanas acudimos al SAT a firmar un compromiso de regularización de la deuda. Este documento ahorita se lo voy a poner acá, pero aquí está el original, porque estamos obligados como administración a asumir ese compromiso, de lo contrario, pues congelar deuda de cuentas es el siguiente paso. Adelante, por favor. Esa es la forma en la que se compone el activo del municipio. Usted va a decir, Fanny, ¿y esto qué significa? Esa barrita roja es lo que el Estado o la Federación en conjunto mandan a Hacienda para financiar las actividades del municipio. Allí, en todos los años, la roja y la azul deben sumar 100. De esos 100, 91 pesos en el 2023, 91 pesos vienen de afuera. El municipio solo produce por ingresos propios 9 pesos. ¿Qué son ingresos propios? Lo que ustedes conocen como vía pública, como los baños del mercado, como la unidad deportiva. Esos 9 pesos los construye ese ingreso externo o esa vía de recaudación del ayuntamiento. Y entonces todos los años, desde el 2019 hasta acá, y podemos seguirla desde muchos años atrás, así estamos. Somos un municipio que solitos, si la federación nos deja solos o el Estado nos deja solos, no saldría para pagar ni la 10ª parte de lo que hoy gastamos. Adelante, por favor. Este es mi mes, si lo voy a llamar porque es el mes en el que llegamos, septiembre de 2024. Para darles una idea de cómo están las cosas de mano, 22.569.000 pesos es lo que se gastó este mes. 19.730.000 pesos es lo que teníamos. Echen mano del sentido común y pensemos, si ustedes ganan 20 pesos y quieren gastar 25, ¿de dónde salen esos 5 pesos de diferencia? ¿Se los deben al banco? ¿O se los deben al vecino? ¿O se los deben a alguien? ¿Al cuñado, al papá, al amigo? Lo mismo pasa aquí. Mes con mes vamos a ir arrastrando por lo menos 3 millones de pesos. Van a decir ustedes, ¿dónde están esos 3 millones, Fanny? ¿De qué son? El gasto o el concepto más alto que tiene la administración es nómina. Tenemos 790 aprox compañeros de sindicato. No hago una observación particular para nadie, es el concepto lo que está rebasando nuestras capacidades financieras. Nuestro sindicato nos cuesta 1 millón de pesos a la quincena por concepto de caja de ahorro, 600,000 pesos cada trimestre por concepto de despensa, 8 millones de pesos por concepto de nómina. En fin, la administración ya no puede con esa carga financiera. Entonces, aunque Fanny haga todo lo que pueda y el equipo de trabajo haga todo lo que pueda, estaríamos trabajando bajo el concepto de deuda invariablemente. ¿Qué queremos? Que no sea así, que no tuviéramos que echar mano de endeudar el municipio para poder poner una lámpara o para poder colocar un semáforo. Esa es nuestra aspiración, pero las cosas pintan más complicadas de lo que yo incluso
importante para mí que la gente lo sepa, que sepa por qué están las cosas como están. La siguiente, Andrea. Y aquí un paréntesis vital que la gente debe saber. Pensionados y jubilados del ayuntamiento. Cuando un compañero sindicalizado se jubila, o se pensiona, o se retira de trabajar, el ayuntamiento está obligado a seguirle pagando una parte de su sueldo. Proporcional, cerca del 70%, se le sigue cubriendo. Y muchas de las veces, por derechos adquiridos a través de contrato colectivo de trabajo, esa plaza pasa a ser ocupada por alguien más. Y entonces, lo que era un sueldo se convierte en luz. Justo es parte del problema. Y miren, este es el peligro más grande que corremos. En 2019 se pagó por concepto de pensiones y jubilaciones 18 millones, casi 18 millones y medio de pesos en 2019. En 2023 se cubrieron 33 millones de pesos por concepto de jubilaciones y pensiones. Esa es una curva que nunca va a ir a la baja. Y este es el riesgo más grave que sufre la administración. Porque va a haber un momento en el que el colapso va a ser inminente. ¿Por qué no se piensa en colapso financiero en las administraciones? Pues porque son entes públicos, que son inembargables y que pueden ser inyectados con capital a través de la federación. Pero hoy las reglas han cambiado. Esas cosas sucedían en los 90. Hoy no sabemos si la federación estaría dispuesta al rescate financiero de administraciones que han ido abonando a este problema. ¿Qué les digo? ¿Qué me preocupa? Y qué es importante que la gente sepa que yo haré todo lo posible por no caer en los chantajes, particularmente de 1 o 2 regidores, 3, que piensan que haciendo manita del puerco pueden obtener lo que se obtenía en la administración pasada. Presidente, si no, no te firmo. Y entonces el miedo te gana y denle 2 bases a todos los regidores. Eso es inmoral, es irresponsable, está fuera de lógica ya. Yo invito a cualquier regidor que quiera hacerlo a que explore estas finanzas, si es que en algún momento no quisieran firmar una cuenta trimestral, a que se echen clavado en las cosas, porque me parece que esa actitud ya no abona, ya no sirve. Y yo no voy a dar mi brazo a torcer, como decimos en el pueblo, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para cuidar este lugar, porque al final del día para eso nos contrata la gente. Lo digo contrata de alguna forma, pero para eso nos eligen. La gente piensa cuando vota, mucha gente piensa que esa persona va a tomar decisiones, va a realizar acciones que ayuden a mejorar cosas en el pueblo, no administrar los problemas internos que aquí existen. La gente espera mucho de pueblo y lo vamos a intentar, pero bueno, más o menos así están las cosas. Este es el documento que les mostraba en original, que es un compromiso con la Hacienda para poder pues sanear la deuda. Y cierro compartiéndoles, que a lo mejor ahora sí ya nos alargamos un poquito, no lo sé. Miren, el talón de Aquiles de los presidentes municipales. Sucede que estos son los conceptos de los ingresos de la administración. El fondo 3 y el fondo 4 son conceptos inamovibles. No podrían o no pueden, por ley, echarse mano de ellos para pagar gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Nómina, la luz, el agua, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa?
sin excepción. No he encontrado un solo documento que me indique que fue diferente. Echaron mano del Fondo 4, que es el Fondo de Aportaciones Federales para el fortalecimiento de los municipios, para pagar gasto por ello. No es ilegal, pero no es tampoco lo que la ley comenta o describe. Por eso le llegan multas a los regidores o al cabildo saliente. Todos han tenido multas, porque esa práctica de mientras caiga en el bolsillo, yo te firmo, firmaban estas cosas. Hacer gasto corriente del Fondo 4. Ese es el tipo de cosas que tenemos que enderezar o que tenemos que corregir. Porque esos dos fondos vienen etiquetados específicamente para las calles, para el drenaje, para el alumbrado, para el fortalecimiento de las calles que están, digamos, rodean escuelas, etcétera, etcétera. Esos son los dos fondos más importantes que tiene la administración y yo quiero defenderlos. Yo lo único que le pido a la gente es que nos ayuden, sigan confiando en nosotros, que vamos a tratar de hacer un manejo muy eficiente de las finanzas y sobre todo también aprovecho este encuentro para pedir una disculpa a quienes a lo mejor en campaña sintieron que participar en la campaña nos hacía acreedores a un puesto de trabajo de manera automática. No es así, hacemos política y participamos en una campaña porque estamos convencidos que la persona a la que estamos ayudando puede hacer un buen trabajo. Pero poco a poco hay que corregir esa percepción, porque lo que ya queda pues muy claro es que en este lugar pues ya no se ocupa gente, lo que ocupamos es gente operativa, gente del territorio, gente que quiera recoger basura, que quiera podar árboles, que quiera cambiar lámparas. Acá los auxiliares, les llamo yo, de escritor y clima, ya son demasiados. Entonces, aprovecho para venir a comercial porque a esa gente se le pagaba, pues de ahí, del Fondo 4, a los que invitábamos a trabajar, pues, lo voy a llamar pobres, ¿no? De aviadores. Eso se tiene que corregir. Y bueno, les quiero compartir una cifra que esa ya no alcanzó a salir aquí en la presentación, pero este mes, por concepto de apoyos, la primera quincena de septiembre gastamos 210,411 pesos por concepto de apoyos. La misma quincena del mes de junio, de la administración pasada, fueron 977,450 pesos. Quincena 2 nuestra, del mes de septiembre, gastamos 241,397 pesos. Misma quincena 2 del mes de junio, 979,350 pesos. Pues este es un ejemplo de la austeridad, de apretarnos el cinturón para poderle dar resultados a la gente y sobre todo pues intentar que se fortalezca la infraestructura municipal a fin de contar con servicios de calidad y que perdure por mucho tiempo. Agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. No sé si haya alguna duda o alguna pregunta. Adelante. Bueno, en este momento les puedo compartir que el día de mañana tenemos una reunión en la Secretaría de Finanzas con pues, el deseo de que podamos encontrar una alternativa de solución. ¿De qué se trata? Pues pedir un crédito para poder pagar esa deuda y irnos regularizando de manera proporcional a lo que tengamos oportunidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que eso que se retiene ya no se gaste. Lo estamos concentrando en una bolsa en la que técnicamente no existe. Es solo un ahorro, porque eso se retiene a los compañeros y en cuanto nosotros tengamos encuentro con el SAT, poder pagar.
Presidenta José Luis Valencia de Enfoque TV Apatzingán. Sabiendo que el paquete de obras debe de estar ya elaborado para el siguiente año, 2025, y con esta deuda que tiene el ayuntamiento, ¿cómo plantear el crecimiento o el trabajo de las obras en bien de la ciudadanía? Pues así, respetando los conceptos de gasto. Nosotros como municipio, todos los municipios tienen un concepto que es el fondo 3, que les comentaba ahí, y ese fondo 3 está destinado para las obras. Lo que tenemos que hacer es respetarlo y no creer que ese es dinero que nos podemos gastar en cosas generales. Eso es un recurso destinado para infraestructura, que es con el que se atiende lo que llamamos de manera común el programa operativo anual de gobierno. Gracias. Presidente, si de la Cámara de preguntarle, ¿están valorando la idea o la posibilidad de pedirle a la Federación un rescate financiero para Apatzingán? Y otra parte, la primera vez escuchamos hablar de lo que ocurre dentro de los trámites de las presiones que se ejercen y que se reducen en beneficios para los integrantes del término indebidos y no ilegales y inmorales, como usted nos dice. Solicitará que se abran investigaciones, que las auditorías, tanto federales como estatal, intervengan para que se clarifique todo eso en el afán de la transparencia de la que usted habla. Sí, claro, esta es parte de la labor y del trabajo que realiza la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, que de encontrar irregularidades que le llaman graves, pues tendría que dar parte de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos obligados porque nosotros recibimos recursos federales. Esa es labor de ellos. Lo que hoy nos toca a nosotros es cerrar filas con los regidores, con el cabildo, con los empleados eventuales de confianza, todos, para que de aquí en adelante no se siga una mala costumbre o un mal hábito abonando a esta bola de nieve que ya de por sí es grande. ¿Y el rescate? El rescate financiero no ha sido todavía una opción. La última vez que tuvimos digamos un planteamiento de esa naturaleza, lo que se nos planteaba era justamente hacer un estudio actuarial que determina la capacidad económica de los municipios, y ese estudio actuarial arroja la necesidad de tener que dar de baja por lo menos 200 personas en la administración. Entonces, ese es el requisito que tendríamos que nosotros cumplir si quisiéramos aspirar a un rescate de esa naturaleza. Quisiéramos que no tuviéramos que echar mano de un incremento, salvo el que por ley de manera inflacionaria se genera. Es decir, esa es una excelente pregunta, excelente. Miren, si quisiéramos, por ejemplo, que Campama tuviera condiciones de autosostenibilidad financiera, tendríamos que incrementarle 14% el costo a la hora. Es decir, quien hoy paga 1,000 pesos al año tendría que pagar 1,400. Perdón, 1,140 pesos. Ese es el 14%. Si nosotros hacemos ese incremento, por supuesto que la ciudadanía puede externar una incomodidad, porque casi siempre es el 4%, el 5%, y lo entienden, porque las condiciones económicas allá afuera también no son las más óptimas en este momento, porque hemos atravesado por momentos de parálisis de nuestra industria de limón, por ejemplo, que vivimos de él, porque hemos atravesado por condiciones de seguridad que no nos permiten a lo mejor abrir nuestros negocios de manera ordenada, y entonces ahí entra el sentido común de la autoridad. Claro que nuestra necesidad es subirle al agua, pero entendemos que no debemos hacerlo porque lastimamos aún más la de por sí ya lastimada economía social. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de encontrar un punto medio, un incremento que no lastime el próximo año a la ciudadanía, y nosotros a su vez tratar de que el incremento sindical y todas estas cosas que vienen en automático también se puedan hacer de manera paulatina, es decir, esas son medidas de contención internas, y que yo creo, estoy convencida de que a través del diálogo todo se puede, que platicando podemos llegar
a un feliz término, a un acuerdo que deje a las partes medianamente atendidas, y con eso cuidar lo más importante, que son las y los ciudadanos de Apatzingán. Tal vez una pregunta muy importante. Dijo que el tema de las pensiones para los jubilados casi es exponencial en 6 años. Entonces, creo que es de los puntos también más importantes que deben tratar. Ahí, ¿cuál es la propuesta o qué usted va a proponer? Lo que estamos pensando poder plantearle al sindicato es algo todavía extraoficial, no se los he compartido a ellos. El momento adecuado es la revisión del contrato colectivo y que lo estoy madurando una propuesta para hacerles a ellos, que yo creo que serán comprensivos también con la situación. Es que sucede lo siguiente: cuando alguien se jubila, se aprovechaba ese momento que la ley otorga el derecho al sindicato para decir, entran los tuyos, pero entran mis 18 basificados también. Bueno, desde hoy les comparto, y esta grabación tienen que guardarla, todo el personal que entró en esta administración sabe que nos vamos a ir, que no hay basificaciones para nadie y que no podemos seguir engrosando las filas de las bases sindicales. ¿Qué le vamos a ofrecer al sindicato? La posibilidad de que quede en pausa por ahora hasta que se fortalezcan nuevamente las finanzas internas. En el tema del sindicato, el Ayuntamiento Municipal pues cuenta con varios, también Capama. Usted está hablando de la situación que estamos viviendo económicamente. Hay personas que se han basificado y que han tenido puestos importantes aquí. Hay personas que han tenido 2 años de trabajo, se acumularon, según que tienen 15 años, pero la realidad es que nomás tienen 3 años de trabajo y ya se les dio esa oportunidad. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Se van a detectar, se van a correr o qué va a pasar con eso? Porque están haciendo cosas difíciles, pero desafortunadamente, una vez que transcurre el tiempo de ley, los 6 meses, pues se generan derechos. Y esos derechos nos hacen a nosotros tener que entrar en un litigio. La verdad es que tampoco quisiera yo que corrieran tanto tiempo metidos en esas dificultades, en esos problemas, porque la administración requiere dinamismo y ese tipo de procesos lleva mucho tiempo. Ustedes deben conocer más de alguna historia de basificados o que se les otorgó la base hace 3 o 4 presidencias municipales y siguen peleando esa asignación. Pues nosotros no queremos perjudicar a nadie. Si hubo alguna asignación de base a personas que ni siquiera trabajaban en la administración, esas se van a revisar. Pero quienes ya tenían un derecho adquirido, pues ya está ahí y desafortunadamente pues también la ley laboral es muy clara. Repito, se generan derechos. Lo que sí pretendemos hacer pues es invitar al sindicato, como ya lo hemos hecho nosotros, a asumir la responsabilidad de no seguir engrosando las filas, y que eso, creo yo, de entrada ayuda bastante, porque no recuerdo, ustedes me dirán, conocen bien también la historia de Apatzingán, que haya habido un presidente municipal que se haya comprometido a no dejar un solo basificado el día que se vaya. Y créanme que ese compromiso políticamente creo que es importante, porque la gran mayoría de quienes pasan por aquí asumen que esas personas se convertirán de manera permanente en estructura política, y verlo desde esa perspectiva es un error, no es adecuado, no es sano, y creo que es el principio básico del relevo generacional. Estar hoy alguien aquí que piensa distinto ayuda a que las cosas se hagan distintas. Entonces, pues, creo que no será fácil, no será sencillo, por supuesto. Yo también tengo familia, yo también tengo hermanos, primos, pero es un principio de responsabilidad, de ética y sobre todo de valores personales, el no lastimar, el no seguir lastimando la administración municipal. ¿Alguien más? Presidenta, Víctor Gómez, Prioridad Central. Cambiando el tenor, en el sentido ahorita de la plática,
mencionó lo del padrón de las despensas que se están viendo de regularizar en cuestión de aquí. ¿Qué es el plan que tienen ustedes? ¿Cómo se va a regularizar? ¿Van a hacer revisión de padrones? ¿Van a hacer algún tipo de denuncia también en relación al mal uso de este recurso? La denuncia, digamos, o la observación ya existe de parte de la autoridad estatal, que es el DIF estatal. Y por eso se genera primero una multa y después, si no se hace frente, pues se generan responsabilidades jurídicas para quienes firmaron el convenio de colaboración entre DIF estatal y DIF municipal. Y en el otro sentido estricto, en la parte operativa de las despensas, quiero compartirles que en la medida del tiempo, yo personalmente he visitado un par de colonias para invitar a la gente primero a que sea consciente de la necesidad. Es decir, no hay despensas ilimitadas. Son recursos que llegan contados, se construyen padrones y aprovecho para invitar a las personas. Nosotros nos conocemos donde vivimos, conocemos a los vecinos, conocemos a la gente con la que convivimos y queremos invitarlos primero a que permitan que en esas listas o en esos padrones quienes se inscriban o a quien se les otorgue en un primer momento sea gente con una alta necesidad de colaboración o de apoyo. Y esos padrones se van a ir dando conforme se van generando estas visitas en las colonias, porque ya estamos obligados a trabajar con el padrón actual de aquí a diciembre. Es decir, las listas que ya generó la administración saliente se tienen que respetar de las personas ahí integradas, excepto estas cosas que fueron detectadas. Y en enero se construyen nuevos padrones, que es el trabajo que estamos haciendo en las colonias. Adelante. Turbo FM, una pregunta. Hablaba usted sobre los aviadores. Ya los detectaron en diferentes departamentos. ¿Qué acciones se van a tomar en contra de esas personas? ¿Se van o regresan lo robado? ¿Qué va a pasar? Bueno, por ahora debo decirles es que la única acción que estamos tomando es pues pedirles que su renuncia, que ya no tiene razón de ser su trabajo en este momento, que quizá en algunos lugares no es que fueran aviadores como tal, sino que la labor para la que fueron contratados pues era mínima, era muy poquita. Entonces no se justifica la salida de un recurso entre 7, 8, 15 mil pesos mensuales por estar sentado en un escritorio, porque al final del día no se tienen las herramientas para hacer el trabajo para el que fueron contratados. No todos son aviadores de manera como lo conocemos, pues. Pero sí hay trabajos que ya no tienen razón de ser, ya se han dado de baja algunos, hemos dado de baja 111 personas en lo que va del mes, 109 según recuerdo, 109 personas, y bueno, con eso pues hemos generado una obra importante. Y así poco a poquito, lo que es bueno recordar que en el tema de los sindicatos no podemos dar de baja al personal en este momento y desafortunadamente pues ha tenido que ser sobre el organigrama que ya les platicaba en algún momento que se redujo y sobre la base eventual. Pero también del otro lado quiero compartirles que hemos hecho contrataciones, más 18 personas recién contratadas que tienen muy claro que su labor es hacer público y que han sido contratadas para eso. Ese es el personal que estamos buscando y bueno, pues de entrada darlos de baja la nómina. Quiero también compartirles, aprovecho, sé que nos alargamos un poquito, pero hoy por la mañana hicimos pase de lista en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Dirección de Policía Municipal, como la conocemos todos. Le comento aquí, si alguien de Seguridad Pública, empleado o policía nos está viendo, solo tenemos dos opciones. O trabajamos, se incorporan a las filas de trabajo, o les pido que presenten su renuncia voluntaria, porque no hay manera de seguir siendo aviador en la Policía Municipal. Adelante. Presidenta, dos cosas. La transparencia, sin duda, es la parte medular que deberían de tener todas las administraciones. El asunto de las despensas,
por mucho tiempo nosotros hemos sabido que se los entregan a los encargados del orden. El otro día yo preguntando, no con el encargado del orden, con una persona llegada a un encargado del orden, me decía, es que ese encargado del orden es muy bueno, a mí me ha vendido 8 despensas. O sea, como usted acaba de decir, despensas para las personas que las necesitan, que menos tienen. Y de repente esa responsabilidad de entregárselas a los encargados del orden, simplemente porque son los encargados del orden, sin vigilancia, sin saber hacer realmente a dónde van, pues como que ahí recae tanto del que las recibe como el que las entrega, por un lado. Por otro lado, nunca, desde que yo recuerdo, nunca había visto lo que pasó en meses atrás, que anduvieron incluso los regidores aquí en las escaleras preguntando quién quería una base desde 200 hasta 150,000 pesos. Llegó a ese descaro de andarla vendiendo como mercaderes aquí en las escaleras y ofreciéndolas. El Día de Michoacán tiene en su poder algunas de esas bases que se vendieron, y algunas, discúlpeme, pero por muy legales que digan que son, no podían basificar a una persona que justamente fue el día que entró a trabajar. O sea, suena ilógico, y yo creo que no estoy mintiendo porque usted ya debe de tener esta documentación, pero suena ilógico que la hayan basificado el día que entró a trabajar, cuando hay trabajadores que tienen más de 30 años trabajando y que no se han podido basificar. También creo que hay una enorme responsabilidad de los sindicatos en ese aspecto, y que también ellos deberían de ser conscientes de que hay más personas trabajando y no solamente las cuestiones políticas. Totalmente. Miren, la corrupción es corrupción en cualquier modo. La corrupción sindical, la corrupción laboral, la corrupción en los centros de salud. Pero hay que vivir siempre con la esperanza de que eso puede tener un fin. Y el fin, en gran medida, está en nosotros mismos. Esto que comentan de las despensas es importante también aprovechar para decirles que en un par de semanas espero yo que podamos estar ya realizando la elección de nuestras nuevas autoridades encargados del orden y de jefes de tenencia. Esta elección, yo quiero invitar a todas y todos los ciudadanos a que se involucren, a que participen, a que elijan a la persona que ustedes creen, consideran puede hacer el mejor trabajo por su colonia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues acudirse a la orilla, porque casi siempre decimos, ay, no, qué flojera, ay, que se arreglen ellos. Y entonces nos quejamos cuando las cosas no salen bien. Las despensas son entregadas a los encargados del orden por un tema de practicidad. Es más práctico que una persona vaya por colonia, porque si no el tiempo nos ganaría si solo el personal de DIF solito lo hiciera. Pero ojo, y eso va para todos los nuevos encargados que vayan a entrar y todos nuestros jefes de tenencia. No hay un solo artículo en la ley, ni de desarrollo de la familia, ni en la ley orgánica municipal, que obligue a que las despensas tengan que ser entregadas a través de los encargados del orden. Si no hay un buen uso de esas despensas, así como nuestro personal aquí está a prueba, nuestros encargados también. Es una despensa por beneficiario, no son de venta libre, es para la ayuda económica de personas con alta necesidad. Y también quiero confirmarles lo que se ha venido haciendo. Las despensas se entregan selladas, como vienen desde el DIF estatal. No se abren y se le saca el aceite y se le saca el arroz y después se cierran. Completas, se entregan a las familias. Y si desde aquí lo hacemos, nuestros encargados estarán obligados a respetar ese procedimiento.
repito, si detectamos un encargado o encargada que haga mal uso de ese material, tendremos que tomar medidas. ¿De no existir alguna otra pregunta o comentario? Me paré. Presidenta, adelante de datos, el tema fue deuda pública. En sí los números que usted nos mostró, nos quedamos con ellos, de 140 millones, pero esa es la realidad. Cuando usted asumió la presidencia, esa deuda que viene arrastrando de gobiernos anteriores. Sí, esa es la realidad. Existen algunas otras cositas que fueron abonadas en la última quincena, la última semana, y que por eso se borra. Lo que nosotros, digamos, conocimos 15 días antes de entrar era de 25 millones adicionales que se abonaron, y algunas otras cosas que están en litigio, es decir, que se contrataron despachos para la defensa del municipio para ya no pagar ciertos montos. Esas ya no quisimos ponerlas porque al final del día tenemos que esperar un resultado. Por eso esta cifra puede incrementar exponencialmente, pero no será por nuestra causa, sino porque el litigio se pierde. Y finalmente, invitarnos a la próxima rueda de prensa. Es importante comentarles sobre el dengue y las medidas que estamos tomando, y hacerles de conocimiento que ya se fumiga por sectores. Estamos ahí apoyándonos de la jurisdicción sanitaria. Agradecerles mucho y felicitar a Edith Evans por ese 7º lugar que sacó. De 8,000 personas que hicieron casting, ella fue la número 7, y se lo celebramos y nos sentimos orgullosa de ella aquí en la Paz.